Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a su programa Miscelánea Histórica. Los saluda Rafael Aguirre Temamatla, productor y director ahí de cámaras, Óscar Lorenzana, que está como director de audio, el profesor Jaime García Mendoza y su servidor Omar Ali Salazar Blas, productores y conductores de esta entrevista número 9. Le recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural. Asimismo, les comentamos que Miscelánea Histórica es un proyecto asociado con el Seminario Permanente de Historia Regional de Morelos y con el Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos, vinculados al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenidos. En esta ocasión, como parte del programa Miscelánea 21, que está dedicado a rescatar, difundir las investigaciones de las tesis de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura de Historia de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de la UAM. Miscelánea Histórica ha invitado el día de hoy a Irving Reynoso Jaimes. Irving, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien y muy contento de estar acá con ustedes y muchas gracias por la invitación, y yo quería felicitarlos por la iniciativa también, ¿no? La verdad que muy buena iniciativa, recuperar las voces de los egresados de la carrera. Muchas gracias. Y bien, pues hay varias preguntas que tenemos para ti, y lo principal, considero yo, es también que nos conozcan, que nos ubiquen en cuanto no solo al trabajo académico, sino también a cómo es que arribamos a esta situación que llamamos historia, ¿no? Como una disciplina, una profesión, etcétera, ¿no? Yo y tú llevamos tiempo de conocernos, sí, ya desde el bachillerato. Ayer hacía un poco cuentas, sí. Estamos hablando de casi 25 años, sí. Poco más de 25 años, y hay cosas que uno se pregunta posterior a que pasa todo esto de situación de la profesión, ¿no? Y una en particular que a mí me llegó es, tú tenías una formación como técnico en comunicación, si no me recuerdo, sí. Y por ahí también hiciste algunos pininos en Derecho. Sí. ¿Cómo llegamos a historia, Irving? Bueno, a lo mejor no te acuerdas, voy a contar aquí una breve anécdota, Adelante, les parece pertinente, ¿no? Efectivamente, yo cuando terminé el bachillerato en técnico en comunicación, entré aquí a la Facultad de Derecho, y deben recordar que la Facultad de Humanidades no tenía sede, no tenía salones, entonces la Facultad de Derecho prestaba los salones a las primeras generaciones. Sí. Entonces ahí nos encontrábamos en los pasillos, tú y yo, y tú me comentabas de lo excelentes que eran las clases y los profesores, ¿no? Y nos invitabas a mí y a Israel Quevedo, que también estaba conmigo en ese momento en Derecho, a que nos metiéramos de oyentes a ver las clases, porque eran muy sobresalientes y la carrera se estaba formando. Y la verdad que fue por lo que nos transmitías, que nos dio mucha curiosidad, y entonces entramos de oyentes a varias clases de todo a donde nos dejaba, ¿no? De letras, de filosofía. En historia el doctor Ernest Sánchez no dejaba tener oyentes, entonces nos quedábamos con las ganas de entrar a sus clases, pero de otras sí. Y después de año y medio de estar en la Facultad de Derecho, Derecho es una carrera muy apasionante, ¿no? La verdad que no, pero simplemente no era lo que yo estaba buscando, claro. Además quizás influyó también que era el año 99 y era un año muy politizado por las elecciones, entonces a veces yo sentía que en clases se hablaba más de política que de la misma carrera, ¿no? Claro, de la misma carrera. Bueno, coincidieron un montón de cosas y decidimos irnos a Humanidades. Pues una decisión que, vamos a decirlo, hoy lo considero acertada para ti, porque, bueno, no solo profundizaste el conocimiento en una maestría, sino también en un doctorado, ¿no?
¿Qué te deja historia? ¿Por qué historia, Irving? Recuerdo que en esa facultad de humanidades que tú hablas, ya teníamos el tronco común. Así es. Y exploraste pues lo que nos enseñaban en otras disciplinas. ¿Por qué historia? En realidad no fue tan directo llegar a la historia, ¿no? Yo siempre, yo soy, independientemente de que después estudié historia, yo siempre fui aficionado a la historia, desde pequeño leía historia, y me parecía como algo de cultura común, que cualquier persona tiene que saber, pero nunca se me ocurrió que podía estudiarla profesionalmente. Descubrir la vocación. Incluso cuando llegué a la Facultad de Humanidades, no me pasaba por la cabeza estudiar historia, porque no, a pesar de que yo la consideraba parte de la cultura general. Entonces yo quería estudiar filosofía, pero el tronco común, que yo lo sigo valorando muchísimo, ese tronco común, la verdad que nos permitió tener un panorama más amplio. Y me di cuenta que filosofía también me interesaba mucho, pero ya estudiarla de manera profesional no era lo que yo buscaba. Después mi segunda opción era antropología, y de hecho tuve ahí una pequeña investigación que luego se publicó de una etnografía de Coatetelco, ¿no? Las tradiciones indígenas. Ahí me dediqué un poquito a la antropología en ese tronco común, pero después ya cuando hubo que decidir la especialidad en el quinto semestre, ya tenía clarísimo que quería hacer la historia, ¿no? Y en la decisión influyó mucho haber descubierto historia regional. ¿Okay? Cuando yo descubrí la historia regional, lo que se podía hacer con la historia regional, dije, a mí me interesa ser historiador, y eso fue lo que me decidió ya en el quinto semestre dedicarme a la historia. Hay algo que señalas y que ha sido muy recurrente, ¿no? Uh-huh. Tenemos una formación, vamos a decirlo, de la cotidianidad de lo que es el saber histórico, sí. Pero otra cosa ya es, vamos a decirlo, la profesión. ¿Qué diferencias son las principales que tú notaste entre el Irving que aprende historia de manera pues no profesional, uh-huh, a esta profesión? Bueno, yo creo que la primera diferencia que uno siente es el abandono de la narrativa, porque a mí me gusta mucho la literatura también, y la historia que uno aprende como aficionado es una historia muy narrativa. Entonces uno aprende no leyendas, sino anécdotas de las batallas de la antigua Grecia, del Imperio Romano, que Cleopatra, que Marco Antonio, que el César, cuestiones muy heroicas, muy épicas, o cuestiones de la cultura, ¿no? Los griegos, los templos, el arte, ese es el tipo de cosas que uno se acerca a la historia, ¿no? Pero cuando ya está de manera profesional, esa narrativa se pierde un poco. Pero a mí me resultó igual de apasionante estudiar la historia de manera científica, o aspirarla a estudiar de manera científica, ¿no? Las estructuras, los datos económicos, cosas que no están evidentes, pero que con un entrenamiento te permite entender cosas del pasado. Eso a mí me gustó mucho, ¿no? Yo diría que esa es la principal diferencia que se nota, ¿no? Pero ahí me resulta una cuestión que es interesante. Y tiene que ver, es una crítica a muchas de las historias que están olvidadas, aunque sea de gentes muy famosas, sí, porque han perdido la narrativa. Es decir, el arte de la literatura que está ligado a la narrativa histórica se pierde en esos investigaciones que tienen muchos datos técnicos. Claro. ¿Cómo resolver eso? Bueno, el problema, ¿cómo lo enfrentas? Claro, está, ¿cómo se llama este libro? Es de Gibson, ¿no? El de la caída del Imperio Romano, que es una narrativa, es uno de los grandes libros de la historia que se sigue leyendo hasta hoy. Y lo podemos comparar con, no sé, con historias mucho más frías, más estructurales, ¿no? Yo creo que debe de haber un balance, ¿no? Yo creo que debe de haber un balance, y yo siempre he tratado de buscar ese balance, ¿no? Incluso alguna vez por ahí tengo una publicación rara que es una novela histórica sobre el sitio de Cuautla que hice, ¿no? Entonces, al menos en mi práctica, siempre he tratado como de combinar. A veces he tenido fases muy positivistas del dato, la estructura, el modelo interpretativo, pero luego siempre trato de, con una narrativa,
tratar de explicar. También depende mucho del público al que uno se vaya a dirigir, porque a lo mejor... ¿No es ese un defecto? ¿No la historia, todos los tipos de historia debe ser para todo el público? ¿Por qué nada más para los académicos y no para el público en general, que deberían de ser los interesados en conocer su historia? Bueno, yo ahí, por ejemplo, cuando pienso este problema que planteas, yo pienso, por ejemplo, en lo que hace la Academia Norteamericana, donde hay muy buena difusión. Generalmente pensamos en los franceses, que también la hacen, ¿no? Pero Estados Unidos hace muy buena difusión a nivel de masas, quiero decir, tanto en libros de historia como en películas, series, todo esto, ¿no? Pero cuando yo leo un libro de difusión de historia, por ejemplo, Pioneros, ¿no? Ahora se me fue el nombre, pero un clásico, Pioneros, ¿no? Uno ve que ese autor ha leído autores muy académicos que luego ha sabido sintetizar y ha sabido interpretar y ha sabido narrar para un público más amplio. Entonces yo pienso que pueden ser dos fases distintas, ¿no? Que quizás la historia muy dura, muy erudita, muy científica, con una narrativa pues casi inexistente, puede servir para decir cosas interesantes que luego vengan otros a reinterpretar y a difundir con otro lenguaje. Ese podría ser, digamos, una forma, ¿no? Pero eso hace que se pierda el carácter que tenía la historia, por ejemplo, historiadores de ingleses de finales del siglo XVIII, que son muy anecdóticos en ese sentido, pero al mismo tiempo van haciendo un balance de carácter, pues vamos a decir, científico. O por poner otro ejemplo, la historia de Ibn Khaldun. Es una historia científica, creo que incluso muy adelantada a su tiempo, sí, pero al mismo tiempo es narrativa. Claro, es que los que saben combinar, sí que pues sería como el historiador con más herramientas, ¿no? Porque sabe interpretar, pero luego sabe transmitir. Yo creo que eso habría que insistir mucho, ¿no? Creo que es uno de los grandes problemas actuales, porque sobre todo ahora con la explosión de los posgrados, yo veo que hay una cantidad gigantesca de jóvenes haciendo tesis interesantísimas sobre cualquier tema, sobre cualquier época. Entonces hay una cantidad ya de material historiográfico aquí en México, pero también veo que muchas de toda esta producción se está haciendo ya como en serie, ¿no? Como monografías de investigación, que luego uno se pregunta si eso verdaderamente va a llegar a un público más amplio. Sí. Entonces yo creo que sí, este punto en el que están insistiendo, yo creo que sería bueno remarcarlo más en las licenciaturas de historia, claro, que el historiador se tiene que entrenar en saber transmitir el lenguaje también, más allá de los especialistas. Insistimos en ese punto porque creo que esa es la esencia de Miscelánea Histórica, claro, ¿no? Poder difundir en el programa especial de Miscelánea 21 de las generaciones anteriores, poder difundir todo eso que se ha quedado guardado en los libreros, ¿no? Claro. Y hemos encontrado, desde que iniciamos las entrevistas, hemos encontrado una serie de tesis muy interesantes que incluso no se han convertido en libros, que deberían de convertirse en libros, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con la situación que está enfrentando ahora la educación superior, donde los jóvenes llegan con pocas bases en la cuestión de lectura y de escritura en particular, y que finalmente difícilmente se trabaja ya en la profesión, pero ahora sí las universidades están preocupadas pues porque eso es solvente, ¿no? Aunque no debería ser la función, sino más bien de la educación media superior y evidentemente de la educación básica, ¿no? Partiendo de esa situación que ahorita planteamos, en ningún momento en la Facultad de Humanidades se nos dio una materia pedagógica para dar clases de historia. Claro. Curiosamente, aunque sigamos en los posgrados, aunque nos enfoquemos más a la investigación, tarde o temprano terminamos en la docencia. Irving, ahora tú eres formador. ¿Qué herramientas te sirvieron de tu licenciatura para enfrentar algo
como lo es una clase. Bueno, también que yo me convirtiera en docente era algo que nunca estuvo en mis planes, así como nunca estuvo ser historiador. Entonces, es un poco raro, ¿no? No nada, bueno, yo me iré un poquito atrás, si me permiten, ¿no? Claro, No demasiado. claro. O sea, cuando yo tuve ya la necesidad de dar clases, y al no tener formación pedagógica, como bien mencionas, ¿no? Yo lo que hice fue copiar a los profesores que me gustaban sus clases. Claro. Desde la primaria, secundaria, pero hubo siempre, primaria, secundaria, maestra sobre todo, ¿no? Pero tú te acordarás del profesor Villagómez Claro. en el bachillerato, que tenía una gran didáctica, y a mí me influyó mucho él. Yo empezaría por él, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y luego ya en la licenciatura, pues yo creo que tomé algo de todos los profesores que me dieron, porque la verdad que fue una licenciatura. Yo me sentía, la verdad, estudiando una licenciatura de lujo en aquella época por la cantidad de profesores tan excelentes que tuvimos, ¿no? Tanto investigadores como dando clases, ¿no? Bueno, acá tenemos al doctor Jaime, que me dio clases en el último semestre también. Claro. Entonces, esa fue mi base, digamos, un poco, como Dios me dio a entender, copiando partes que me gustaban, aspectos que me gustaban de los profesores, y con el tiempo esa copia va adquiriendo un estilo propio, ¿okay? Va adquiriendo un estilo propio. Y el segundo, ¿cómo decirlo?, principio que tomé es simplemente preguntarme cómo me gustaría que me hubieran explicado a mí este tema. Claro. O cómo me gusta, sí, eso, ¿no? ¿Cómo me explicaría yo a mí mismo este tema de una manera que lo entendiera más fácil? Y entonces, guiándome por algo que yo ya vi a profesores, más esta pregunta que siempre me hago, son las bases que yo tomé. Obviamente me hubiera gustado, como los normalistas hacen, pues tener una formación didáctica o pedagógica más sólida, ¿no? Pero bueno, eso fue el camino que yo recorrí. Muy bien, y bueno, creo que esto es importante no solo para el público, sino para todos los egresados, porque sí, como bien señalas, tarde o temprano, sí, aunque no lo queramos, caemos en la docencia por necesidades o por incluso la profundización del mismo conocimiento, ¿no? Digo, sí, ustedes que están en la UAM saben que pues tenemos que impartir clases, no nada más sí, hacer investigación. Bueno, de ahí, Irving, creo que saltamos al motivo principal de esta entrevista. Particularmente uno de los objetivos que te hizo estudiar esta licenciatura en historia, uh-huh, y que son la historia regional. Tú vienes de una región particular del estado de Morelos, si no me equivoco, Tetecala, sí, y bueno, siempre lo que se ha señalado en estas entrevistas es cómo hay un interés por rescatar la historia propia, ¿no? Y bueno, pues de eso hablaremos a continuación. Muy bien. Pues sí, de Irving me llama la atención el trabajo que hizo, que es la conformación de las élites locales, el caso de la región de Tetecala, 1850-1910, un trabajo muy interesante, pero a pesar de la temporalidad me llamó la atención que hace un estudio desde el periodo prehispánico y habla de las comunidades agrícolas más importantes. ¿Cuáles eran estas en esa región y cómo funcionaban? Ok, déjenme hacer memoria, ¿no? Porque sí. Bueno, en la época prehispánica esto estaba dividido en el señorío de Cuauhnáhuac y el otro el señorío de Huastepec, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, en el señorío de Cuauhnáhuac, el pueblo de indios, o la República de Indios principal. No, me estás preguntando por la época prehispánica. Por el periodo prehispánico, sí. ¿Cuáles eran las comunidad más importantes? Sí, la comunidad más importante de la zona en la época prehispánica era Mazatepec. Ajá. Era Mazatepec, que estaba muy ligada, bueno, en realidad toda la zona estuvo muy articulada en torno a Xochicalco. Fueron tributarios de Xochicalco, y luego cuando Xochicalco cae, eso queda articulado pues en torno a esa región, y precisamente por ser la comunidad agrícola más importante, es que ahí se funda la cabecera de la República de Indios en las primeras décadas de la colonización española. Esa era la otra pregunta de cómo funcionaba, ¿no? Es decir, ¿cuál es la comunidad más importante y qué relación había alrededor de ella? Desde el punto de vista económico y también político.
Bueno, lo que pasa es que esa región ha ido variando la, digamos, la importancia de la comunidad, ¿no? En la época prehispánica era Mazatepec, ahí se funda una especie de, ahora no recuerdo bien si como tal un convento, pero se funda una parroquia muy importante que hasta la fecha sigue siendo la feria más importante de la región, del Señor de Mazatepec, ahí en el cerro, ¿no? No se llama Señor de Mazatepec, Señor de, no me acuerdo, ¿no? Pero ahí. Pero rápidamente, en el desarrollo de la época virreinal, va a ser desplazado Mazatepec por dos localidades, ¿no? Que es donde se asientan las haciendas azucareras. Primero por Miacatlán y luego por Tetecala. ¿Okay? Miacatlán porque ahí se pone la hacienda de San Salvador, que luego va a ser una de las haciendas emblema de la familia Pérez Palacios. Y Tetecala, aunque no tuvo una gran hacienda, tuvo muchas pequeñas haciendas, ¿no? Tenía Actopan, tenía El Charco, tenía la Hacienda de la Luz, tenía Buenavista, Cocoyotla, un poco ya más hacia Coatlán, pero quiero decir en los alrededores de Tetecala. Y entonces esa producción azucarera le va a dar a Tetecala con el tiempo la supremacía política, porque todas las cabeceras de las distintas épocas de ahí para adelante se van a colocar en Tetecala, ¿no? Entonces el poder económico estaba en Miacatlán y el poder político o la cabecera política estaba en Tetecala, ¿no? Y en ese sentido Mazatepec queda un poco desplazado. Hay un proceso, 1812 con la Constitución de Cádiz y 1824. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se organizan las elecciones y cómo surgen estos nuevos centros políticos? Bueno, esa es una transición muy interesante, ¿no? Una transición muy interesante porque los pueblos de la región están organizados en repúblicas de indios, que digo, abreviando sabemos que tienen sus usos y costumbres, pero en el tema político fundamentalmente lo que tienen esas repúblicas de indios es que eligen a sus propias autoridades de entre los suyos. Hay que ser indígena para ser gobernador indígena. Perdón, es bajo el modelo del corregimiento español, ¿no? Impuestos sobre las comunidades indígenas. Exacto. Y eso continúa hasta el momento de la... Hasta el momento de la transformación. De la transformación, exactamente. Ajá. Y luego cada pueblo, dependiendo de sus usos y costumbres, eligen de distintas formas, ¿no? Pero bueno, sí, viene de esa tradición. Pero la Constitución de Cádiz introduce un modelo completamente distinto, que es el de las elecciones, pero sobre todo el de la representación por la figura del ciudadano, y en el caso de los pueblos, del vecino. Entonces ya no eres el indio de la República de Mazatepec, sino eres el vecino del ayuntamiento de Mazatepec, pero vecino puede ser también el mulato que trabaja en la hacienda, vecino puede ser también el comerciante español de telas del centro, ¿okay? Vecinos son todos los mestizos que hay ahí en el pueblo de Mazatepec o de la otra región, de la zona, quiero decir. Entonces cambia porque ahora en las elecciones pueden votar todo el mundo. Votan todos los vecinos, no votan los indígenas. Esto yo lo estudié en el sentido de que Antonio Anino, por ejemplo, planteó rápidamente que esta transición benefició a los pueblos. Es decir, que la democracia, vamos a decirlo en términos actuales, las elecciones democráticas, pues fue algo positivo que les pasó a los pueblos con la llegada de esta reforma de Cádiz. Perdón, además hacer un apunte, que es importante esto porque que no se piense que tuvo que venir la independencia para que la creación de los ayuntamientos, ¿no? Sino que es algo anterior a la independencia. Claro, se promulga la Constitución en Cádiz, aunque se tarda en llegar, los primeros ayuntamientos de la región, no sé del país, pero de la región se crean hasta el 14, enero del 14 se empiezan a crear los primeros ayuntamientos, y duran menos de un año, ¿no? Porque inmediatamente después que vuelve Fernando VII, pues se eliminan. Pero esa breve experiencia, Anino marca que era muy positiva porque los pueblos podían votar y podían elegir sus autoridades, tal. Entonces yo lo que planteo ahí es que, y fue lo que la investigación arroja, es que ahora que puede votar todo el mundo, los hacendados, donde hay haciendas azucareras, los hacendados azucareros influyen en el voto y mandan a sus trabajadores mulatos a votar. O los comerciantes españoles a los que todo el pueblo les debe dinero, coaccionan el voto, y entonces eso hace que esta
teórica libertad electoral, esta teórica democracia, sirva para que a los cargos de los ayuntamientos lleguen los representantes de las élites, o en determinado momento las élites directamente. Ok. Ahí se habla de una diferenciación social. ¿Qué significa ese término? Bueno, era un poco, porque esta tesis la trabajé con el doctor Crespo, y él había trabajado mucho desde el punto de vista teórico-histórico este problema, y lo que él me hizo ver es que hubo un momento muy influido por cierta historiografía del zapatismo, en que se estudiaba el mundo rural hablando del campesino en general. Ok, es campo, son comunidades rurales, entonces lo que hay ahí son campesinos, en masa, ¿no? Y entonces uno ya se imaginaba el campesino todos iguales, y la diferenciación social precisamente nos hace ver que dentro de los campesinos hay un montón de diferencias. Sí, las que acabas de mencionar, ¿no? Claro. De los mestizos, los mulatos, bueno, todo eso. Esa es una diferencia, pero hay diferencias socioeconómicas, ajá, porque hay el campesino que solamente es jornalero, ajá, el campesino que tiene poca tierra y la otra tierra que necesita la arrienda, el campesino que tiene tierras, el campesino rico, el ranchero, que no es un hacendado, pero tiene un pequeño ranchito y tiene ganado, y a todos esos, el que no es de campo, campesinos. Entonces fue muy interesante estudiar todos esos estratos del mundo rural para darnos cuenta que esas diferencias, tanto étnicas como económicas, también se expresan en diferencias políticas, porque no todos van a tener los mismos intereses políticos, ¿no? También hay otra cuestión que se menciona en ese trabajo, que es una pequeña burguesía agrícola, sí, comercial e industrial. ¿Cuáles son sus características? Pues no sé si en general o de los distintos grupos que se formaron. Bueno, ahí otra vez, ahí ya era un grupo que había sido muy poco estudiado y en algunos trabajos incluso ignorado, porque pensábamos o en el campesino, que eran los pobres, o en los hacendados, que eran los ricos. Ajá. Y entonces la historia de Morelos se interpretaba como una lucha, una dicotomía entre pueblos y haciendas, entre los poderosos hacendados y los débiles pueblos. Y lo que surgió ya en un estudio más detallado es que siempre hubo unas clases medias fuertes en distintas épocas, y que con el tiempo, como bien mencionas, llegaron a constituir una burguesía. El caso que yo estudié fue el caso de la familia Arellano, que es una burguesía que se consolidó ya en el Porfiriato y luego logró sobrevivir la Revolución Mexicana y tuvo en las primeras décadas del siglo XX un papel muy importante. ¿Qué características tenían? Que eran campesinos ricos de entrada, si nos quedamos en el medio rural, sin llegar a ser los grandes hacendados. ¿Okay? En el caso de la región de Tetecala, esta familia Arellano invirtió en el arroz, ¿okay? Invirtió en otro tipo de productos, de cultivos que no era el azúcar, fundamentalmente el arroz, pero también llegaron a tener inversiones industriales, como se les decía, no se les decía empresarios, se decía los industriales. Entonces, la familia Arellano tuvo, por ejemplo, a principios del siglo XX, una fábrica de gaseosas, refrescos no morelenses, refrescos tetecalenses, ¿no? Una granja de tilapias, una fábrica de gaseosas, una descascaradora de maíz, un dínamo de luz para proveer a la región de luz de 6 a 6, según logré investigar a través de historia oral, y también proyectos de pavimentación de carreteras que iban más allá del pueblo, sino atravesaban todo el distrito, precisamente para mejorar las comunicaciones, porque pues a estos industriales les interesa ese desarrollo, ¿no? Movilidad. Entonces, más o menos, esa fue la verdad una revelación, porque uno venía de esta dicotomía pueblos-haciendas y de repente ver emerger un sector intermedio tan interesante y tan activo políticamente también. Ahí está el factor de lo que eran las comunidades indígenas, porque de alguna manera sobrevivieron ante todos estos factores, tanto sociales como económicos.
¿Cómo se transforma eso que mencionas comunalismo? Comunalismo. Sí, es un término que usaste ahí en la tesis. No sé si te referías a la organización de las comunidades y el poder que tenían frente a la aparición de estos nuevos grupos. Ok, del comunalismo de los pueblos frente a estos grupos. Bueno, sí, es una sobrevivencia, no sé si es el término más adecuado, ¿no? Es el que se me ocurre ahora, ¿no? Una sobrevivencia de la tradición indígena de los pueblos, que viene obviamente desde el mundo prehispánico, tuvo otras características en la época virreinal, y ya en el siglo XIX permanece yo la veo muy mezclada, una tradición que tiene que ver con la religión, tiene que ver con la etnia, pero también tiene que ver con las tradiciones culturales de los pueblos. Entonces, a pesar de que el mestizaje y estos cambios políticos lesionaron mucho la unidad de estas comunidades, ¿no? Al introducir mestizos, españoles, mulatos, y al introducir la libertad liberal política, yo creo que siempre hubo una supervivencia de la tradición comunal, y simplemente, digo, para no insistir mucho en esto, pues ahí está el zapatismo, ¿no? Simplemente como en el zapatismo vemos cómo eso sobrevivió hasta el siglo XX. Y sí, en esta zona yo noté mucha de esa sobrevivencia, sobre todo en las luchas campesinas, ¿okay? Sobre todo en las luchas campesinas contra las haciendas, e incluso llegué a encontrar conflictos de las comunidades campesinas contra la misma iglesia. Que es interesante. Eso es interesante porque esa es la siguiente pregunta. Está la influencia del liberalismo que viene desde arriba a partir de 1857 en adelante, ¿no? No solamente como elemento político, sino más bien como elemento ideológico. ¿Qué papel jugó el liberalismo en esas transformaciones en la región? Yo creo que un papel muy importante por el liderazgo de las clases medias, sobre todo, ¿no? O sea que, como hay un libro de Brígida Owen-Mens que esto lo sintetiza muy bien, como esta región se transformó ya para principios del siglo XIX en una región de mestizos, que donde la mayoría de los, con excepción de Coatetelco y Sosocotla, que sería otra comunidad mayormente indígena que no es de la zona, pero es la más cercana, y Coatetelco en la zona, con excepción de estas dos, en todos los demás pueblos, me refiero a Coatlán, Mazatepec, Tetecala y Miacatlán, la mayoría de la población es mestiza, no indígena, ¿okay? Y estos mestizos fueron más receptivos al liberalismo político que mencionas, ¿no? Entonces, adaptaron mejor tanto el tema de los ayuntamientos, pero cuando hubo que ir a las guerras liberales, ¿no? Cuando hubo que luchar contra la intervención norteamericana o hubo que luchar en la intervención francesa, muchos mestizos de esta zona, como el teniente Manuel Arellano, que yo menciono ahí mucho, ¿no? Fueron líderes de la Guardia Nacional, para luchar estas guerras. Independientemente de la guerra, después de la guerra, esa representación militar les da poder político también. ¿Okay? Entonces, es interesante porque ahora vamos al nivel macro. Yo digo que la región de Tetecala, en general Morelos, ¿no? Pero hablando de la región que yo estudié, fue una región juarista, y qué más liberal que ser juarista, ¿no? Una región juarista. Luego, durante la Revolución Mexicana, antes de ser una región zapatista, fue una región leivista. Bueno, fue región leivista con el primer Leiva y con el segundo Leiva, ¿okay? Primero con Francisco Leiva, luego con Patricio Leiva, y luego fue una región zapatista. Entonces, enlazando esas tradiciones, pues sí vamos a decir que es una zona completamente en donde el liberalismo echó raíces y se quedó ahí, ¿no? Una zona completamente liberal. Okay. Bueno, en esta cuestión, hablar de élites locales conlleva hablar de historia de las familias y su riqueza patrimonial. Aquí pues, dos preguntas por separado. ¿Cómo Laura Arellano formó esta riqueza y su familia? ¿Cómo se logra consolidar desde el punto de vista más bien de
de las alianzas familiares y cosas por el estilo, los matrimonios. Sí, bueno, eso fue muy interesante, ¿no? De dónde, porque de los hacendados está esa tesis que, bueno, desde el despojo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, pero está, que ha sido muy cuestionado, ¿no? Pero bueno, uno rápidamente piensa en una explicación. ¿De dónde viene la riqueza de la hacienda? Pues del despojo. Pero estos grupos que no existían y ahora existen, uno dice, ¿de dónde salió esta riqueza de las clases medias, de las élites de pueblo, ¿no? Y entonces yo me di a la tarea de ver qué estrategias utilizaban de acumulación de riqueza. Y entonces el caso que yo estudio, que es Lauro Arellano, pues es un caso muy paradigmático, porque es un pequeño comerciante que había trabajado fuera del estado en algunas pequeñas empresas. En algún lado aprendió sobre esta cosa de la luz, que luego trajo a su pueblo, pero fundamentalmente era un comerciante, ¿okay? Y entonces una de las típicas estrategias, que eso lo han trabajado los ingleses de las clases subalternas y todo eso, ¿no? Es una típica estrategia de enriquecimiento, pues son las alianzas matrimoniales. Y en este personaje es lo primero que hace. Se casa con la heredera de los dueños de la Hacienda de la Luz, con Irene Valdoscano, ¿no? ¿Dónde se encontraba la Hacienda de la Luz? Está en Tetecala. En Tetecala. Okay. ¿En qué parte de Tetecala dices? No, o sea, lo que pasa es que muchas veces no tenemos ni idea de dónde se encontraba. Ya. Puede ser la idea de ubicarlo nada más. Bueno, igual me faltó decir que este personaje es de Tetecala, ¿no? Es de Tetecala, la cabecera, no del distrito, ¿no? De Tetecala. Y ahí en Tetecala, una de estas muchas pequeñas haciendas era la Hacienda de la Luz, famosa en un sentido negativo después, porque esa hacienda llegó a ser del Señor de los Cielos. Y el gobierno federal la incautó y encontró cosas ahí muy estrafalarias, pero bueno, en ese momento era de la familia Valdoscano. Y este comerciante, Lauro Arellano, pues se acerca con la heredera y se casan, ¿no? Yo encontré el acta de matrimonio, se casan en 1909 en la parroquia de Tetecala, y está claramente establecido ahí en el acta de matrimonio cómo los bienes, está dicho qué es lo que cada quien, los bienes que cada quien aporta al matrimonio, y está claramente que la mayor aportación de bienes viene del lado de ella, ¿no? Esa es una estrategia, ¿no? La otra es que ya que se tiene cierto capital, hay que hacerlo crecer con alianzas políticas. Entonces Lauro Arellano participó directamente en la política y fue diputado. Fue diputado estatal en la legislatura de 1912, ¿no? Del estado, diputado del estado de Morelos. Y a través de ese poder, pues él va ascendiendo claramente, y va estableciendo alianzas con comerciantes de otras regiones, y con el poder político pues es capaz de echar regulaciones abajo para poder desarrollar sus empresas, ¿no? Esas serían, digamos, dos estrategias que podríamos comentar de enriquecimiento. Y la tercera, las herencias. ¿Okay? Las herencias, que él no es un tipo que recibiera demasiada herencia, pero sí la esposa. ¿Okay? Sí la esposa. La esposa recibe toda la Hacienda de la Luz, ya cuando en realidad no eran sus padres, eran sus tíos, pero ellos la educaron. Y además de la Hacienda de la Luz, recibe un montón de tierras más, y casas, tierras y casas en distintas partes del pueblo, ¿no? Que por el contrato matrimonial, esa herencia de la esposa pasa directamente al esposo, claro. Okay, muy interesante. Bueno, quizá ahora una parte más técnica. Okay. ¿Cómo se abordó la investigación y qué métodos se utilizaron? ¿Qué métodos? Bueno, a lo mejor hoy es medio anacrónico decir esto, ¿no? Pero en aquella época era muy difícil acceder a las... Empecemos por las fuentes y luego los métodos, ¿no? Debo decir esto, ¿no? No es como hoy, que hay un montón de archivos digitalizados, que el AGN tiene su guía de consulta en línea, todo eso, ¿no? En aquella época había ciertos instrumentos, pero... y entonces hay pocas fuentes. Hay fuentes directas, sobre todo. A mí me hubiera gustado ir al Archivo General de la Nación más de lo que pude ir,
pero fundamentalmente es recopilación de historia oral y de fuentes del archivo parroquial de Tetecala. ¿Okay? Fuentes del archivo. Ahí la historia oral. Casi estamos haciendo esta pregunta constantemente. Sí, sale mucho. ¿Cuál es la importancia de la historia oral? Porque muchas veces te toma como algo... Como que se demerita. Sí, como que se demerita la investigación por tener historia oral. Bueno, yo creo que habría que ponerla en su justa dimensión, ¿no? La historia oral te arroja fuentes de un tipo muy distinto a las fuentes escritas, y requieren una crítica también distinta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tuve la suerte de entrevistar señores de 90 y pico de años, varios, que por la avanzada edad llegaron a trabajar de jóvenes en las empresas de Lauro Arellano, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que estos señores me contaron es la verdad. Bueno, no. Me contaron un relato, ¿okay? Me contaron una verdad construida, una verdad subjetiva, la verdad de ellos. Y entonces, si yo la tomo así, ¿okay? Esta es una narrativa, un relato que ellos han construido, en donde han metido romanticismo, han metido su historia personal, la distorsión, si el patrón les caía bien o les caía mal, todo esto, ¿no? Entonces, yo sabía que la verdad era irrecuperable, pero sabía que esos relatos eran interesantísimos. Entonces yo tomo eso como, acá hay una historia, que el hecho de que haya sobrevivido hasta el día que yo llegué a entrevistarlos, este relato, eso ya es un hecho histórico. ¿Cierto? Okay, la sobrevivencia de ese relato es un hecho histórico, y esa es la historia que voy a contar, no la historia real que, como nos enseñó bien Ranke, pues esa es irrecuperable, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo mucho respeto por la historia oral. Creo que además ayuda mucho a las narrativas, de esto que hablábamos al inicio, ¿no? Cómo hacer más interesante los relatos, pero siempre poniendo las cartas en la mesa, ¿no? Y diciendo, bueno, esto no es la verdad, estos son relatos subjetivos, aunque también podríamos decir lo mismo de lo que se escribe en la fuente. Lo que pasa es que como acá tenemos al interlocutor todavía vivo, pues se le tiene más desconfianza, ¿no? Pensamos en el fetiche del documento, que porque algo está en letra, eso es verdad. Y si alguien te lo dice de viva voz, hay que decir, bueno, es subjetivo. Verdad. Claro. Pero es también la comparación, ¿no? Es decir, las diferentes versiones que se dan coinciden en ciertos elementos. Claro, ahí ¿no? ya, incluso con la fuente escrita, ¿no? Ahí ya viene la metodología, ¿no? Que cuando yo veo que hay determinadas cosas que se repiten, tanto en los trabajadores que yo entrevisté, gente más joven que de todos modos lo llegó a conocer o lo conoció de segunda mano a través de lo que le contaban sus abuelos, más lo que yo encontré en las fuentes, entonces ya cuando se nota que hay cosas que se van repitiendo, entonces eso ya tiene más verosimilitud, ¿okay? Porque si aparecen todas las fuentes, eso da más confianza de poder decir esto era más o menos así, o tiene más probabilidades de haber sido verdad, ¿no? Esta otra fuente que es las manifestaciones de tierras, sí. De 1909, ¿qué se encuentra en ese tipo de fuentes? Bueno, ahí es lo que hablábamos al inicio ahora de las fuentes estructurales, ¿no? Porque, pues sí, es un trabajo que el doctor Crespo con Enrique Vega, sí. Con Enrique Vega se dieron a la tarea que ellos encontraron incluso lo publicaron. Claro, encontraron en el archivo todas las manifestaciones prediales, que hay que explicar sí, brevemente a los oyentes, ¿no? Que pues es la declaración de cuántas tierras, de tierras y casas que hay en un pueblo, de todos los pueblos de Morelos en 1909. Están declarados ahí las tierras, casas y cualquier tipo de propiedad. Y entonces este libro básicamente no tiene ninguna narrativa. Son cuadros y cuadros y cuadros y cuadros y cuadros y cuadros y cuadros de estadísticas de personas y cuántas tierras tienen. ¿Okay? Entonces, claro, cuando yo, estudiante de licenciatura, inexperto, etcétera, me dan ese libro y me explican que es fundamental para mi tesis, y yo lo tomo y lo ojeo y son puros cuadros, pues digo, te espantaste. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Claro. ¿Qué voy a hacer con esto? Pero ahí está cuando yo empiezo a descubrir lo que contaba al inicio, ¿no? Cómo
ese mamotreto de datos se puede convertir en una historia. Porque entonces, ¿qué hicimos? Tomamos solamente los cuadros de Tetecala, y de los cuadros de Tetecala tomamos las familias que más tierra tuvieran. Y ahí salió la familia Arellano. ¿Okay? O sea, la familia Arellano es resultado de, y de ahí la construcción. Es muy interesante eso. Es decir, se identificó que la familia Arellano era una familia importante y que había una historia apasionante en Tetecala con esa familia gracias a esos cuadros. Ok. Y supongo que de ahí al archivo parroquial. Y de ahí al archivo parroquial, que hay una historia. Está bien conocer el manejo de eso. Porque tú conoces el archivo parroquial, claro, de Tetecala, ¿no? Sí. Pues muy bien. Bueno, cuando yo fui no estaba catalogado. No. Todavía no llegaba el doctor Jaime con su equipo a catalogar. Entonces, y además me costó mucho trabajo entrar, porque la iglesia la estaban remodelando. Y entonces cuando hay intervenciones de este tipo, los mayordomos se vuelven un grupo de poder, por encima del párroco incluso, ¿no? Afortunadamente lo que me ayudó es que yo soy de ahí, y muchos de los mayordomos yo los conocía desde niño, entonces bueno, me dejaron entrar. Las influencias de los grupos de poder. Exactamente. Pero entonces ya una vez que me dejaron entrar, me dijeron, ahí está el archivo, y eran libros sin ton ni son, sin ningún tipo de ordenación, y entonces yo ahí me encontraba libros de bautizos del siglo XVII. Sí. Y yo dije, ¿cómo demonios voy a encontrar aquí algo sobre los Arellano, o ya no sobre los Arellano, sobre la época que estoy estudiando? Claro. Y entonces la verdad que fue muy frustrante, porque pasaban semanas y semanas y semanas, yo no encontraba nada. Y había una persona que estaba encargada de las obras de remodelación de la iglesia, que también tenía poder ahí, y que no le gustaba que yo anduviera husmeando el archivo. Entonces a veces me decía que la llave se perdió, a veces me corría antes del tiempo que me dejaban. Me dio muchos problemas esa persona. Los problemas de investigación que no se saben. Que no se saben, claro, que es bueno contarlo, ¿no? Claro. Y entonces la verdad que ya me tenía muy desesperado este señor, que además de que el archivo no estaba siendo generoso conmigo, él me bloqueaba demasiado, ¿no? Entonces un día, de tanto visitarme y a ver qué problemas me daba, se metió y dijo, bueno, voy a ver tú aquí qué tanto estás viendo, y vio los papeles, ¿no? Y dijo, a ver, y entonces estiró la mano, jaló y hizo que se cayera una pila de papeles. Así, ¡prum!, se cayó la pila de papeles al piso, y yo me enojé muchísimo. Le dije, mira lo que hiciste, ya estaba ordenado, no sé qué, no sé cuándo, que no era cierto, yo no había tocado eso, ¿no? Pero lo regañé, se espantó y se fue. Y entonces cuando yo me pongo a recoger los papeles en el piso, acta de matrimonio de Lauro Arellano con Irene Valdoscano, de 1909, y otros documentos relacionados ahí en el piso, y fue así por el azar. O sea, tuve una buena suerte, esas buenas suertes del investigador que a veces ocurre, que si no pasa, a lo mejor yo me sigo ahí 3-4 meses, me frustro, vengo con mi director de tesis y le digo, ¿sabes qué? No encontré nada, cambiemos de tema. Y eso fue lo que hizo conectar, ¿no? ¿Qué otro tipo de fuentes se consultaron? Bueno, fuentes del Archivo General de la Nación, en donde encontré también ahí propiedades de él. Y encontré algo bien interesante en el Archivo General de la Nación, que fueron pasaportes, esa era la palabra, pasaportes de españoles que venían de la región, que venían de Extremadura, todos, eran como 15. Comerciantes españoles de la región de Extremadura, con un permiso para dedicarse al comercio en el distrito de Tetecala. ¿Okay? Y eso me pareció muy interesante, porque confirmaba lo que decía Brígida Bonmens en su libro sobre indios, mulatos y mestizos, ¿no? Cómo esta región había habido olas de migración posteriores a la época colonial, en donde habían llegado ya no los conquistadores, ya no los frailes, sino comerciantes de poca mota, comerciantes pobres españoles que venían a ver si les iba bien en el comercio, se asentaban en los pueblos, y de ahí se generaba más mestizaje. Entonces, bueno, eso lo confirmé.
para la región de Tetecala, que siempre se ha pensado hasta el día de hoy, ¿no? Se sigue pensando como una región muy catrina, como una región muy criolla, y pues tiene que ver con los españoles que siguieron llegando desde el siglo XIX, ¿no? Que están conectadas, hago esta mención de lo que encontré en el AGN, están conectadas a las élites que estoy mencionando, ¿no? Y la última fuente pues fue bibliografía secundaria, que aunque eran datos que ya se conocía, eran datos que, por ejemplo, el libro de Brígida von Menz no mencionaba, y nunca se había hecho un estudio particular sobre el pueblo de Tetecala. Entonces, a mí prácticamente esa información me sirvió como fuente primaria casi, ¿no? Bueno, hablando de esto, de que los estudios de familia o riqueza familiar no son muy comunes, ¿les recomendarías esto a tus alumnos? ¿Este tipo de investigación? Hacer la historia familiar. ¿Historia familiar? Sí. Yo de hecho los invito constantemente en algunas clases que les he dado, en donde hay que hacer ejercicios de investigación. A mí me gusta mucho ponerlos a hacer historia familiar. Historia familiar, porque creo que ahí hay una beta de investigación y de desarrollo muy importante en el país en general, pero en el estado de Morelos en particular, ¿no? Estudiar familias que tienen unas historias tremendas que uno ni sabe, ¿no? Que vienen de Michoacán, vienen de Guerrero, vienen de Puebla, vienen de Veracruz. Entonces, hacer esa historia de dónde vienen las familias que hoy son morelenses, de dónde vienen, ¿no? Y luego, ¿qué han hecho? ¿No? Han llegado acá, han montado negocios, han montado empresas, han montado comparsas de chinelos, han montado grupos de tecuanes, bandas de viento, se han dedicado a la cultura o se han dedicado a cuestiones comerciales. Tienen fotos que uno no puede creer, lo espectacular de las fotos que tienen esas familias, historias orales muy bellas también que contar. Entonces ahí es un universo casi infinito en donde los estudiantes se pueden sumergir, hacer sus pininos, cometer errores, pero al mismo tiempo aciertos, y rescatar un montón de historias familiares que tienen ahí. Puede ser su vecino, puede ser el señor de la esquina, o puede ser su propia familia. Finalmente, la historia local, ¿qué tan importante es para la historia general? Yo creo que muy importante, ¿no? Muy importante. Digamos que yo no soy tan cercano al tipo de historia local que hace Luis González, por ejemplo, ¿no? Las regiones son como el amor, algo así era, ¿no? La matria, el terruño, todo eso, ¿no? La verdad que no pertenezco a esa tradición, lo debo decir así honestamente, ¿no? A mí me gusta más lo que hace Eric Banjol, Miño Grijalva, ese tipo de estudiar lo que hace Brígida acá, ¿no? O lo mismo que han hecho tanto Ernest Sánchez como el doctor Crespo para la región de Morelos, que es estudiarla de manera científica. Y luego uno meterle una narrativa, que eso ya, ¿no? Estudiarla de manera científica y luego difundirla a través de una narrativa, esa sería Y creo que en la historia local está la manera en la que se puede atrapar al gran público, ¿okay? Creo que todo el daño que hizo la historia oficial, la historia patria, estos grandes relatos nacionalistas que alejan mucho a los estudiantes de la historia, se puede revertir cuando tú le enseñas al estudiante que la historia viva o una historia que se puede rastrear 500 años atrás, la tiene ahí, en su calle, en su barrio, en su pueblo, y esa va a ser la manera de volver a generar identidad y volver a atrapar a la gente hacia las narrativas históricas. No hay otro camino que con la historia local. Bueno, el nuevo programa de educación a nivel general tiene que ver con eso, es decir, que se va a tratar de que se haga un análisis, en este caso de la historia, de las historias locales, ¿no? Para darle identidad a las localidades. Eso me parece que es un acierto. Y yo creo que también para tener conciencia, profe, porque finalmente qué tanta gente, joven especialmente, y el público que nos escucha, eso debe interesar para la región de Tecala, es consciente de la élite que se forman, no en un año, ¿no? O en años o en décadas, sino quizás en siglos, ¿no? Y cómo también esa élite influye políticamente en decisiones que afectan evidentemente a las comunidades,
Y ahorita que hablas de todo el panorama que diste de tu estudio, me llega a la mente los mismos problemas que ahora tenemos en Sosocotla, particularmente, donde pues se está aprendiendo a otra forma que ya se tenía, ¿no? Una forma de elección que ya se tenía hace siglos, y que ahora pues tiene que empatar con pues toda esta idea de democracia que tenemos, ¿no? Claro, y que la gente piensa que es nuevo lo que se está haciendo en Sosocotla cuando ya se hacía desde 1814 y luego se volvió a hacer en 1821, claro. Pero como esas historias locales están olvidadas, lo mismo Coatetelco, ¿no? Que Coatetelco es de estos municipios indígenas que fueron elevados, pues bueno, yo encontré también elecciones en Coatetelco en esta época, y entonces habría que decir a los niños en las escuelas de Coatetelco, esto ya lo hacían la gente hace 200 años. ¿No? Entonces en realidad están recuperando su historia, no es de que el gobierno vino a darles una nueva dádiva política. Claro, exactamente. Bueno, pues esperamos que esa entrevista con Irving Reynoso Jaimes, profesor del Instituto de Humanidades, haya sido de su agrado. Irving, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ilustrarnos con estos temas tan interesantes, y esperemos que más adelante haya oportunidad para pues ver otro tipo de temas, los de maestría, los de doctorado, que me imagino que también son bastante interesantes. Sí. Pues cuando gusten volvemos a platicar. Pues muchas gracias a nuestro público. Esperamos que en la siguiente entrevista también tengan la oportunidad de vernos. Estaremos con otro de nuestros egresados de la Facultad de Humanidades, a nuestro auditorio. Muchas gracias por escucharnos. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamatla allá en cámaras, Oscar Lorenzana en nuestro sonido, el profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas. Hasta la próxima.